Bueno, empezamos esta tercera sesión y lo que voy a hacer ahora es un ejemplo numérico para determinar el equilibrio del consumidor y definir la ley de la demanda. A partir de curvas de indiferencias con una forma hipérboles, la función de utilidad que determina ese tipo de curva de indiferencia es una función de utilidad Cobb-Douglas. La función de utilidad Cobb-Douglas hacen depender la utilidad de dos bienes, X y Y, pero tienen la característica que X y Y son multiplicativos y elevados exponentes. Voy a hacer un ejemplo dándole un exponente 1/3 X y aquí pongo Y cuadrado. A ver, para digamos, la regla general, ¿no?, para determinar el óptimo del consumo, o sea, la canasta que el consumidor compra, es que se defina en términos matemáticos este punto de tangencia entre la recta presupuestaria y la curva de indiferencia. La pendiente de una curva de indiferencia en un punto se define tasa marginal de sustitución entre los dos bienes y se escribe así: es la derivada de la función de indiferencia, de la función de la curva de indiferencia en cada punto. Ahora, en el punto de óptimo de consumo, como decíamos la otra vez, la recta tangente a la curva de indiferencia es precisamente la recta presupuestaria, cuya pendiente, hemos visto, es dada por los precios de los dos bienes. ¿No? Veíamos la otra vez que el ingreso debe ser gastado en X y en Y. Entonces, al despejar Y, obtengo Y igual I sobre PY menos PX sobre PY por X. Entonces, esta es la pendiente de la recta presupuestaria, ¿no? La relación entre los dos precios con el signo negativo. Entonces, la tasa marginal de sustitución, que es la derivada de la curva de indiferencia, y que nos muestra cómo se sustituyen X y Y para mantener igual la utilidad. Sabemos que una curva de indiferencia tiene un nivel de utilidad dado, ¿no? Entonces, su derivada es precisamente la pendiente de la recta tangente en el punto donde queremos determinar esa tasa marginal de sustitución. Pero resulta que en el punto de óptimo de consumo, ¿no?, la recta tangente es la recta presupuestaria, porque hemos visto que el consumidor se mueve hacia afuera precisamente hasta llegar a ese punto de tangencia. Entonces, si nosotros logramos expresar esta derivada de la curva de indiferencia y ponerla igual a la relación entre los precios de los dos productos con signo negativo, tenemos ya un avance
¿no? Y tenemos, como se dice, una ecuación, ¿no? Para determinar, para avanzar en este proceso, ¿no? De determinación de la canasta, porque el objetivo que nosotros tenemos es conocer el valor de X, ¿sí? Este valor, conocer el valor de Y, ¿no? Cuánto X, cuánto Y corresponde a ese óptimo del consumo, ¿no? Este es el problema del consumidor. Ahora, resulta que esta tasa marginal de sustitución, eso se puede demostrar, pero por el momento no lo voy a hacer. Esta tasa marginal de sustitución también se puede derivar de la función de utilidad como relación entre la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y, con el signo negativo. Porque la tasa marginal de sustitución también debe dar un valor negativo. Al aumentar X debe disminuir Y. Por la forma, por la pendiente, digamos, decreciente, ¿no? Negativa de las curvas de diferencia. Entonces, si la tasa marginal de sustitución es igual al valor negativo de la relación entre las dos utilidades marginales, esta relación entre las dos utilidades marginales debe ser igual a la relación entre los dos precios. Entonces ya ven que el signo menos aquí se va porque lo tenemos en los dos lados y lo puedo, digamos, eliminar de aquí y de aquí. Conclusión. La tasa marginal de sustitución, que es la relación entre las dos utilidades marginales, debe ser igual a la relación entre los dos precios de los dos productos para definir el punto de óptimo. Pero además, ese punto de óptimo debe pertenecer a la función, a la recta presupuestaria. Entonces, de este sistema, ¿no? Donde hay dos ecuaciones, una veremos es esta, aquí hay una relación entre X y Y, aquí hay otra relación entre X y Y. Tenemos entonces dos ecuaciones, ¿no? Para determinar X e Y, y dos variables que son X e Y. Entonces tenemos un número de ecuaciones y un número de variables iguales, ¿no? Eso quiere decir que el sistema se puede resolver, tiene su solución. Igualdad entre número de variables a determinar, ¿no? Y número de ecuaciones que estamos manejando para determinar las variables. Bueno, entonces, regresamos aquí al ejemplo. Esto que estoy diciendo aquí vale en términos generales, ¿no? La tasa, repito, la tasa marginal de sustitución entre los dos productos, que es la pendiente de la curva de diferencia a lo largo de ella, ¿no? Esta pendiente cambia y se define como tasa marginal de sustitución, es igual a la relación entre las dos utilidades marginales de los bienes X e Y es igual a la relación entre los dos precios. Entonces, esta ecuación, conjuntamente con la ecuación de la recta presupuestaria, que siempre se conoce porque se conocen los precios y se conoce el ingreso, nos dan las dos ecuaciones que estamos buscando, ¿no? Para resolver el problema, o sea, determinar X y determinar Y, las dos variables. Entonces, un dato que estos problemas tienen es la función de utilidad, ¿no? Al tener la función de utilidad siempre se llega a la primera ecuación. La primera ecuación, lo estamos viendo entonces, es esta. Ahora,
aparte, conocer la función de utilidad, o sea, cómo esta utilidad depende de x y de y, el problema que estamos resolviendo requiere el conocer también Px, supongamos que Px sea de 5 pesos, y Py, supongamos que Py sea de 8 pesos. Y el ingreso, ¿no?, que el consumidor tiene y puede gastar, 800 pesos, por ejemplo. Bien, entonces, la relación entre Px y Py es 5 dividido entre 8. La relación entre los dos precios. Y las dos utilidades marginales se sacan. ¿Qué es la utilidad marginal de x? Es la derivada de la función de utilidad sobre x cuando y es constante. ¿Qué es la utilidad marginal de y? Es la derivada de la función de utilidad sobre y cuando x es constante. Entonces, u primero x es igual a 1/3 x a 1/3 menos 1 que da menos 2/3 y cuadrado. Constante, entonces no se deriva. ¿Y qué es la utilidad marginal de y? Con esta función es 2 que multiplica x a la 1/3 y, ¿no? N, la variable a la n menos 1. N menos 1 es 1, n es 2. Entonces, cuando con estas dos utilidades marginales determino u primero x sobre u primero y, obtengo arriba 1/3 x a la menos 2/3 y cuadrado, y abajo 2x a la 1/3 y. Y cuadrado y se va y de abajo con este y queda y. 1/3 dividido entre 2 es 1/6. Entonces aquí tengo 1/6. Arriba me queda y. Y x a la menos 2/3 dividido entre x a la 1/3 es 1 entre x. 1 entre x porque el x con exponente negativo se puede escribir abajo con exponente positivo. Eso lo saben, lo hemos visto varias veces. Entonces, x a la menos 2/3 dividido entre x a la 1/3 es como decir 1 arriba y esto paso abajo, sumo los exponentes 1/3 y 2/3, que da 1, entonces 1 entre x a la 1, es decir, 1 entre x. X va aquí abajo. Conclusión, la relación entre las dos utilidades marginales da y sobre 6x. Y sobre 6x es la relación entre las dos utilidades marginales, es la tasa marginal de sustitución entre x y y. Y es igual a 5/8, que es la relación entre los dos precios. Como ven, aquí tenemos una ecuación entre las dos variables x y y. No es suficiente porque tenemos que determinar dos variables y tenemos una sola ecuación. Voy a borrar esto por cuestión de espacio. Pero la otra ecuación siempre es muy fácil porque la otra ecuación es esta: 800 ingreso igual a 5x más 8y. Es decir, el ingreso se gasta en x y se gasta en y. Entonces, como ven, aquí siempre hay una ecuación fácil. Ya está. La que sí se tiene que trabajar es la primera, esta. Cuando llegamos ahí, entonces paso el 6x arriba y tengo 5 por 6, 30, 30x igual 8y. Porque el 8 lo paso arriba también. Se van los denominadores. Paso el 8 aquí abajo y tengo y igual 30 octavos. 30 octavos son 15 cuartos. Y igual 15 cuartos x.
Entonces tengo dos ecuaciones, la de la recta presupuestaria y igual a 15 cuarto x, que es la que hemos derivado a partir de la discusión aquí del óptimo del consumo. Entonces sustituyo, resuelvo el sistema, sustituyo la segunda relación aquí arriba y obtengo 800 igual 5x más 8 que multiplica 15 cuartos x. 8 y 4 se van, queda 2. 5x más 30x, 35x. 800 igual 35x. $800 igual a 35x, x arriba, no abajo, aquí. Y de ahí entonces determinamos x, que es 800 dividido entre 35. Se puede decir que x es igual a 800 entre 35. Simplifico por 5, arriba 160, porque 800 entre 5 da 160 y 35 entre 5 da 7. 160 séptimos, que es alrededor de 23, más o menos, un poco menos de 23. Bueno, este es el valor de x, lo dejo como fracción, y el valor de y lo determino, y es 15 cuarto x. Entonces, si x es 160 séptimos, y igual a 15 cuartos que multiplica 160 séptimos, ¿no? Esto da 40. 40 por 15 da 600 séptimos, ¿no? Como ven, y es mucho más alto que x. X es 160 séptimos y es 600 séptimos, que es 7 por 8, 56, 80, 85, algo así. Bien, ahí vienen determinados x y, ¿no? X está aquí, 160 séptimos, y está aquí, este es el valor de y, 600 séptimos. Es decir, conociendo los precios de los dos bienes, el ingreso del consumidor, ¿no?, y conociendo la forma de la función de utilidad, fíjense, esto que estamos diciendo lo estoy aplicando a la Cobb-Douglas, pero si no tuviera aquí una Cobb-Douglas, si tuviera, no sé, una función logarítmica, como podemos ver después, que a veces la función de utilidad se define a través de logaritmos exponenciales, bueno, basta saber derivar, ¿no? Basta saber derivar la utilidad sobre x, la utilidad sobre y poner que la relación entre las dos utilidades marginales es igual a la relación entre los dos precios. Con eso estamos identificando el punto de tangencia, que es el punto de elección del consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí siempre tenemos una relación entre x e y, ¿no? Una ecuación. Y la otra siempre será la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria no hay que buscarla, solo hay que escribirla. Esa no lleva ningún problema. Entonces, dos ecuaciones para determinar dos variables. Digamos que casi siempre, solo en casos raros, extremos, tal vez veremos algo, el punto no se puede determinar, pero en general sí, ¿no? Se puede determinar y se determina de esta manera. Ahora, le voy a mostrar cómo voy a borrar todo esto y dejo las soluciones. Entonces, esta y es 600 séptimos. Le voy a mostrar cómo es posible, en el caso de la Cobb-Douglas, que es la que tenemos ahí,
realizar un camino mucho más rápido, ¿no? Aprovechando de las propiedades de las funciones Cobb-Douglas. Y aquí hay como una regla que se podría demostrar, pero bueno, eso lleva tiempo y no es el propósito aquí. Y veo que en las preguntas que les hacen no suelen, digamos, si en esta prueba de ingreso no se suele preguntar mucho demostraciones, generalizaciones. Entonces, miren, en el caso de las Cobb-Douglas, es decir, de esas funciones, ¿no?, de utilidad, en este caso, donde x y y son multiplicativos, puede haber aquí una constante, en este caso es 1, ¿no? Entonces no está. Pero si fuera un medio, 2/3, no cambiaría nada, sigue siendo Cobb-Douglas. Entonces, el gasto en x se determina como fracción del ingreso, ¿sí? Una fracción, ¿no?, del ingreso y, que es 800 pesos. ¿Qué fracción? Entonces, para ver la fracción del ingreso que se gasta en x, se escribe arriba el exponente de x, que es 1/3 en este caso, y abajo la suma de los dos. Entonces, cada vez que ustedes tienen una Cobb-Douglas, en lugar de aplicar el razonamiento anterior, que es más general, pero un poco más, digamos, complicado de realizarse, ¿no?, ustedes aplican la propiedad de las Cobb-Douglas, que son muchas. Una de ellas es esta. El gasto en x es una fracción donde arriba tengo el exponente de x y abajo la suma de los dos del ingreso. Y el gasto en y también es una fracción del ingreso donde arriba está el exponente de y abajo la suma de los dos. ¿De acuerdo? Entonces la suma de los dos aquí se hace, digamos, aparte, porque con la calculadora le pueden salir problemas. Si no ponen esto entre paréntesis, yo aquí lo hago aparte. 1/3 más 2 es igual a 3. Aquí es 3, entre 3 por 1, 1 más 3 por 2, 6, 7/3. 7/3 es aquí abajo. Entonces, 7/3 es el denominador, ¿no? Entonces, el denominador vale 7/3. ¿Ok? La suma de 1/3 y 2. Ahora, el gasto en x, el precio de x lo conozco, es 5x, es igual a 1/3 dividido entre 7/3 de 800. Ven que de esta manera la cantidad de x se determina inmediatamente. Vamos a ver. 1/3 dividido entre 7/3, ¿cómo se hace? Es 1/3 que multiplica 3/7. Es 1/7. Entonces lo que tengo es que 5x es 1/7 de 800. Esto da 1/7, lo escribo. El 5 lo paso abajo, va aquí. X es igual a 800 entre 35, que es 160 céntimos. ¿Ven ahí? El resultado de x confirma el resultado anterior. 800 entre 35. 160 céntimos. Y el gasto en y es este. Entonces, bueno, borro esto. Y bueno, aquí puedo razonar también. Si el gasto en x es de 1/7 del ingreso, el gasto en y será de los otros 6/7 que quedan de ingreso, ¿no? Si no lo veo, lo puedo hacer aquí. 2 dividido entre 1/3 más 2, hemos dicho 7/3. ¿Cuánto es 2 dividido entre 7/3? Es 2 que multiplica 3/7, 6/7. Claro, 1/7 en x, 6/7 en y para
para acabar con el ingreso, ¿no? Entonces, el gasto en Y es igual a 6, el gasto en Y que es el precio de Y, 8, que multiplica Y, que no lo conozco, es igual a 6 séptimos, ¿no?, de 800. Bien, entonces, el 8 lo paso aquí abajo, esto da 100, 600 séptimos, o sea, el valor de Y es 600 séptimos. 600 séptimos, ahora sí, es necesario usar la calculadora, que es 7 por 8, 56, 4, 7 por 5, 35, 5, 85.5 aproximado, a un decimal. Y mientras que el gasto en Y era 160 séptimos, que al hacer la división da 7 por 2, 14, 2 y 2, 2 y 6, 7 por 8, 22.8 aproximado. 800.5 unidades de Y, 22.8 unidades de X. Esto en el punto E, que es el óptimo que nos interesa. Eso define un nivel de utilidad que se puede calcular, ahí lo tienen que hacer con la calculadora. X a la 1/3 es 22.8 elevado a la 1/3, que multiplica Y 85.5 al cuadrado. Ahora, 85.5 al cuadrado es un valor muy grande, que multiplica 22.8 a la 1/3, que es muy chiquito, es un valor. Esto sería la raíz cúbica de 22.8. 22.8 a la 1/3 es la raíz cúbica de 22.8. Y aquí tengo que hacer el cuadrado de 85.5, que es un valor muy alto. Entonces, bueno, este es el índice de utilidad, como ven, medible, a esta altura ya sería medible, ¿no?, que el consumidor obtiene en el punto E. Gastando todo su ingreso, en base a sus preferencias, ven que aquí hay un sesgo fuerte hacia Y. Yo aquí no lo muestro bien en la gráfica, ¿no? Hago una curva de diferencia centrada. En realidad hay que mover esa curva de diferencia hacia Y, porque aquí tenemos un valor de Y que es 85, un valor de X que es 22, que es una cuarta parte. Eso se ve porque en la función de utilidad ven que X hay que sacarle la raíz cúbica a X para ver el índice de utilidad, mientras que Y, cuando lo tengo, es la utilidad dice Y tiene que llevar al cuadrado. Es decir, una unidad en Y tiene un impacto mucho más fuerte que una unidad en X sobre la utilidad. Eso significa que este consumidor aprecia más el producto Y que el producto X. Aunque en la asociación de equilibrio también necesita algo de X, pero mucho menos que Y. Eso se debe a a sus preferencias, que vienen de la función de utilidad, que como sabemos es variable, cada consumidor tiene la propia, porque cada consumidor tiene sus propios gustos, sus necesidades, su forma de consumir, ¿no?, sus preferencias, ¿no?, que son diferentes sujeto a sujeto, ¿no? Entonces, esto que determinamos es un equilibrio individual de un consumidor. Bueno, quiero avanzar en esta sesión para mostrarles cómo desde este, digamos, cuadro, desde este ejemplo, ¿no?, que hemos trabajado hoy, podemos también entender cómo se derivan las funciones de demanda y cómo está relacionada con con este problema que vemos aquí, que es el problema del consumidor. El consumidor busca la canasta óptima, ¿no? Pero buscando la canasta óptima
revela una función de demanda. ¿Qué es una función de demanda? Una función de demanda es que indica que lo que yo compro depende de los precios de los bienes. Entonces, la función de demandas, que se diferencia entre funciones de demanda parciales y completas, las funciones de demanda dependen del precio de cada producto. Voy a borrar aquí, pero dejo los resultados porque me sirven. La función de demanda de X, por ejemplo, es función del precio de X. Esa es la función de demanda parcial, se dice, de X. Si también digo que es función del precio de Y y del ingreso, ahí obtengo la función de demanda completa. Esta es la función de demanda completa, donde la demanda de X es función de los precios y del ingreso. Pero la función de demanda, digamos, que se suele manejar, la función de demanda marshalliana, es la función donde la demanda del producto depende de su propio precio. Entonces, aquí tenemos determinado un óptimo de consumo conociendo el precio de X, de Y y del ingreso. Vamos a variar ahora el precio de X y vamos a ver cómo cambia la demanda. Por ejemplo, PX igual a 10 pesos. ¿No? El precio de X crece al doble, el otro precio se mantiene y el ingreso se mantiene. Ahora, siguiendo el camino más rápido, ¿no? Siguiendo el camino más rápido, que es el segundo que demostré en el ejercicio, puedo decir que el gasto en X, dijimos, es un séptimo, eso lo vimos antes, es un tercio dividido entre un tercio más 2, que da un séptimo, del ingreso, pero ahora el precio de X es 10. Antes era 5, entonces 10X igual a un séptimo que multiplica 800. El 10 lo paso aquí, se va con este, queda 80. X igual a 80 séptimos. 80 séptimos es 11.2 me parece. Ahora es la mitad, poco menos de la mitad de lo que teníamos antes, que era 22.8. Entonces el precio de X aumenta, quiere decir que esta recta presupuestaria se mueve hacia adentro. Este punto, que es el ingreso dividido entre el precio de X, antes era con PX5, 800 entre 5 daba 160, esto valía 160. Y ahora vale 800 entre 10 que da 80. Este punto se mantiene porque el precio no cambia, el ingreso tampoco. Entonces tenemos una recta presupuestaria que se mueve así, hacia adentro. Como ven, este punto de óptimo que teníamos antes no es alcanzable porque ahora tengo un ingreso más limitado. Es decir, el ingreso nominal se mantiene, pero el precio de un producto ha crecido. Entonces, la recta presupuestaria se mueve hacia atrás. Y la cantidad máxima de X que puedo comprar ya no es 160, sino 80. ¿No? Está aquí. Entonces, aquí se determina otro punto de tangencia, que en este caso es este, donde veo que la cantidad de X disminuye. Este es el 11.2 que estamos determinando aquí. Ahora, en el caso de la función de Cobb-Douglas, cuando cambia el precio de un producto,
la demanda del otro no cambia. Efectivamente aquí si calculamos PY por Y es 6 séptimos 800, pero no cambia ni el precio de Y ni el ingreso, y entonces la cantidad de Y se mantiene constante. Pero esto en el caso de las Cobb-Douglas. Si cambiamos la función de utilidad Cobb-Douglas, se ve que al variar el precio de X puede variar también la demanda de Y, ¿no? Bien, entonces, aquí abajo, ¿qué hago? Hago otra gráfica que se sobrepone a la primera, es decir, hay que dejar un espacio aquí debajo de la primera gráfica para hacer otra, ¿no? Y aquí abajo lo que muestro es la cantidad de X en relación a su precio. Entonces, cuando el precio de X es 5, tengo dos precios, 5 y 10. Cuando el precio es 5, la cantidad que se demandaba en X era 22.8. Entonces el punto, que era el punto E aquí arriba, aquí abajo sigue siendo el punto E, este. Pero luego tengo un punto E primero, ahora lo llamo E primero. Y es cuando el precio de X ha aumentado al doble, a 10, y la demanda se reduce a 11.2. Entonces ven que esto hace aparecer otro punto, que es E primero, uniendo estos dos, a ver, estoy mal aquí, este y este. Uniendo estos dos puntos y prolongando, tengo la función de demanda. Es decir, la función de demanda refleja los óptimos del consumo, pero en una gráfica donde pongo en relación el precio y la demanda del producto. Podemos decir que detrás de una función de demanda de un producto hay toda una serie de óptimos del consumo, ¿no?, que nos dicen en base al precio que tiene el producto cuánto es la cantidad que le conviene comprar a un consumidor que busca maximizar la utilidad, ¿no?, respetando la recta presupuestaria, como decíamos la otra vez. Ahora, le voy a dejar como ejercicio, y me lo tienen que enviar los que están siguiendo el curso y los que quieren terminar su diplomado, tienen la obligación de enviármelo. Sí, lo antes posible, hoy mismo si es posible. Aquí hoy ya es un poco tarde, pero allá ustedes están despertando a esta hora, tienen todo el día. Y lo que les pido es que con estos datos, en lugar de hacer crecer el precio de X, el precio de X lo mantienen ahora a 5 pesos, ¿no? Hagan disminuir también a 5 el precio en Y, ¿no? El precio en Y, que era de 8, pasa a 5, el ingreso se mantiene a 800. Entonces aquí están en el punto E y hay un movimiento de la recta presupuestaria diferente. Ya no es este, es otro. Entonces tiene que volver a hacer la gráfica, mostrar el punto E y ahí ver el movimiento de la recta presupuestaria hacia atrás. Y en este caso verán, hay no hacia atrás, hacia adelante, porque el precio de Y disminuye, entonces hacia afuera. Y verán que la demanda en Y aumenta, ¿no? Entonces verán otro punto de equilibrio donde hay otro nivel de demanda en Y. El problema es que Y está en el eje vertical. Entonces ahí lo que tienen que hacer es, le doy la sugerencia, es construir, bueno, primero determinar los dos óptimos, ¿no?, del consumo, como hemos hecho aquí, pero con el precio de Y que cambia. Y luego prolongar esta gráfica hacia la izquierda, ¿sí?, y tirar aquí una recta de 45 grados. Entonces, ¿qué hacen? Agarran los dos valores de Y que tienen ustedes aquí y los pasan en esta gráfica. Los van a tener en vertical. Por ejemplo, uno podría ser este, ¿no? Quizá. Entonces lo pasan así. Cuando llegan a la recta de 45, vienen hacia abajo. De esa forma, ¿qué hacen? Están transfiriendo un valor en Y vertical, no, lo están transfiriendo en horizontal. ¿Ven?
Entonces están listos para construir abajo otra curva, otra gráfica, ¿no? Donde tienen Y y aquí el precio en Y. Y tiran la cantidad de Y en relación al precio de Y, este precio de Y, los precios son estos, 8 y 5. Entonces al inicio será 8 y después será 5. Y aquí vienen dos valores en Y, en horizontal, entonces tienen su función de demanda en Y gráficamente evidenciada. Entonces el ejercicio que les pido que hagan hoy es, a partir de estos datos, derivar la función de demanda en Y gráficamente, ¿no? Cuando el precio en Y pasa de 8 a 5 pesos. Y en este caso entonces el precio en X se mantiene constante a 5. Ahora, antes de terminar con esta sesión de hoy, les voy a mostrar el concepto de elasticidad ahora, de demanda. Entonces, aquí tenemos abajo la función de demanda de X, ¿no? Decíamos, los dos valores de X eran 5 y 10. 5 y 10. Con 5, con el precio 5, tenemos X a 22.8. Punto era este. Y con el precio que aumenta a 10, baja a 11.2. Chequen también esos valores porque los hice un poco mentalmente y puede ser que no sean exactos, sobre todo esto. Bueno, no importa. Este es el punto E y este es el punto de primero. Pues 1 y tengo la función de demanda. Entonces, se determina la elasticidad de demanda de un producto, del producto X, en este caso, en el punto E. Y la fórmula de elasticidad de demanda es esta. Es la variación porcentual de la demanda en X, que se escribe así, variación sobre la demanda inicial, dividida la variación porcentual del precio de X, que es esta. Por la propiedad algébrica del álgebra se puede escribir así la elasticidad. Variación en la demanda de X sobre la variación del precio, que multiplica el precio sobre la demanda de X inicial. En el punto donde estoy midiendo la elasticidad, que es este punto aquí. Se puede medir también en el primero o en otros puntos, ¿no? Esta elasticidad se llama puntual porque depende del punto de la función de demanda donde se mida, ¿no? Bueno, entonces, aquí, como ven, para determinar variaciones necesito tener un punto, pero también un punto de referencia, que en este caso sería E primero. Lo tenemos y usamos ese. Si no, habría que buscar un punto para poder determinar las variaciones. Entonces, aplico la fórmula así, como la tengo aquí. Esta la escribo para decirle que esta es la definición de elasticidad. Variación porcentual de la demanda dada una variación porcentual del precio. Entonces, el precio crece por ejemplo, el 50%, ¿cómo varía la demanda? ¿En qué porcentaje? Pero se puede escribir así. Entonces, con los datos que tenemos, la variación en la demanda de X pasando de E a E primero, como ven, es de 11.6, pero es negativa porque pasa de 22.8 a 11.2, menos 11.6. Dividido entre X en el punto E, donde mido la elasticidad, 22.8, que multiplica el precio de X en el punto E es 5, y el valor de X en el punto E es 22.8. No, aquí estoy mal porque, a ver, estoy aplicando mal la fórmula. Variación en X, de acuerdo, es menos 11.6, pero la variación en el precio no es esta. La variación en el precio es cuando paso de E a E primero, pasa de 5 a 10. La variación es 5. Que multiplica el precio en E, 5, dividido entre la cantidad en E, 22.8. Esto se va con esto. Esto es la mitad de esto.
más o menos, entonces da un medio, menos un medio, que es menos 0.5. Tenemos un valor de elasticidad de menos 0.5. El significado de este menos 0.5 es que si el precio crece del 10%, la demanda disminuye del 10% por 0.5, que da 5%. Entonces, crece el precio del 10%, disminuye la demanda del 5%. Cuando los valores de elasticidad de demanda están entre 0 y menos 1, y como van a ver serán siempre negativos estos valores, nunca tendremos elasticidad de demanda positivas, porque eso quiere decir que hay más demanda con más precio, ¿no? Esas situaciones existen, pero son rarísimas, si se refieren a los bienes Giffen, como se llama. Y por el momento no los vemos. Entonces, en el 90 y pico % de los casos, ¿no?, los valores de la elasticidad de demanda son negativos porque la función de demanda tiene pendiente negativa. Entonces están por aquí, de 0 a menos 1 y luego menores todavía. En el caso de menos 0.5 estoy aquí. Estoy entre menos 1 y 0. Y luego pueden estar por aquí. Entonces, cuando los valores de elasticidad de demanda están entre 0 y menos 1, la demanda se dice anelástica. Y es el caso que tenemos nosotros con menos 0.5. Estamos aquí en el medio. Si fuera menos 0.8 sigue siendo elástica, si fuera menos 0.1 sigue siendo elástica. Pero si fuera menos 2, por ejemplo, que está por aquí, sería elástica. Menos 1.1 ya es elástica, siempre más elástica cuando el valor crece en valor absoluto. Entonces, esta definición de puntual, de elasticidad puntual, tienen que conocerla, es una de las maneras para determinar la elasticidad. Bueno, por lo de hoy me quedo aquí. Entonces me entregan el mismo día de hoy, por favor, este ejercicio. Un saludo.